onda? Espero que todos estén bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy, después de 4 meses, coño, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, en esta ocasión les traigo otra review. Ya extrañaba hacer otra review. Esta vez sobre Resident Evil Village o Resident Evil 8, que salió hace unos días. Como siempre, yo llegando tarde a todo, pero aquí estoy para otra review. Si eres nuevo por aquí en el canal, te invito a ver mis otros videos. Y si te gustan y no te quieres perder ninguno de mis videos, suscríbete. A ver, putitos, próxima meta 300 subs. Ahora sí, sin más rodeos, sin más vueltas, vamos a comenzar con el video. Tío gilipollas, así es como me llaman. Mi nombre ha asustado a millones de bandas, todos me tienen miedo, pues solo con mi... Resident Evil 8 salió el 7 de mayo de 2021. Y digo año porque a saber en qué año estén viendo este video. Es un juego de survival horror en primera persona, el cual fue desarrollado por Capcom. Ah, bueno, no sabía, pero ya sé. Fue lanzado para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, PC a través de Steam y Google Stadia. La jugabilidad de este título está diseñada de manera similar a la ya vista en Resident Evil 7. Como les acabo de decir, Village es un juego en primera persona con la mecánica de juego de survival horror. Además de poder bloquear ataques, se puede empujar a los enemigos para quitarlos del camino. El jugador debe manejar un inventario limitado basado en el inventario visto en Resident Evil 4, el cual también se puede ampliar y se puede combinar y crear objetos y usar diferentes armas y municiones para hacer frente a las amenazas del juego. El armamento del juego incluye una serie de armas que van desde una pistola y una escopeta hasta un rifle de francotirador y rifles automáticos. El juego incluye la mecánica del mercader que se vio también en Resident Evil 4, donde se puede comprar elementos al duque como municiones, comprar y mejorar armas y otros elementos de apoyo utilizando la moneda ley, similar a la moneda peseta vista en Resident Evil 4, la cual se obtiene al derrotar enemigos, además de la venta de tesoros, los cuales se pueden encontrar en los entornos u obtenidos al derrotar enemigos. Y este juego también incluye la caza de animales del entorno como cerdos, gallinas y peces, los cuales otorgan alimentos que se pueden usar con el duque para elaborar diferentes platos de comida, los cuales incrementan las estadísticas del personaje. Al igual que juegos anteriores, Village cuenta con su propio modo de juego, Mercenarios, donde se debe derrotar numerosos enemigos y avanzar a través de diferentes áreas con la posibilidad de comprar armas y elegir habilidades especiales para el personaje. La historia se desarrolla en una región montañosa aislada alrededor de un pueblo y un castillo medieval en Europa del Este. Ethan y Mia Winter siguieron juntos después de los eventos de Resident Evil 7 Biohazard e intentaron seguir con sus vidas varios años después del incidente de Dulbey. Durante los eventos del juego, la hija de los Winters, Rosemary, es secuestrada por unos individuos, lo que obliga a Aidan a viajar al pueblo, un lugar donde ocurren extraños sucesos por la región con la aparición de extrañas criaturas y el control del castillo por la familia Dimitrescu, quienes tienen extrañas habilidades, viéndose también las caras con un viejo amigo del incidente de Dulbey, Chris Redfield. Un dato de los tantos que hay es que Ada Wong iba a aparecer en esta entrega. Existe un diseño conceptual de ella vistiendo un atuendo similar a los médicos de la peste negra y armada con una ballesta, pero fue descartada en la versión final del juego. Like si quieres que haga un video sobre datos curiosos de Resident Evil Village. En PlayStation 5 tiene funcionalidades específicas, además de la resolución 4K con Ray Tracing para sacar el mejor rendimiento visual al título. Esta nueva entrega de la saga saca el máximo partido a la retroalimentación óptica del DualSense y a la tecnología del audio 3D Tempest. Estamos ante un Resident Evil, por lo que hablar de un mundo abierto sería mentir. La mayor parte del tiempo estaremos atrapados en una zona de la que tendremos que escapar consiguiendo superar una prueba, conseguir un objeto o derrotar a un rival. Sin embargo, la aldea y las múltiples zonas que las rodean se van sumando a un mapa cada vez más extenso, donde encontramos multitud de tesoros y áreas que descubrir. Hay incluso varios enemigos realmente duros a los que podríamos llamar jefes opcionales. El dinero importa y mucho, y aunque no nos dejemos rincón por pisar,
Lo cierto es que tampoco sobra si queremos tener una partida plácida. Podemos usarlo en balas, ahorrarlo a la espera de que aparezcan en la tienda las mejores armas o invertirlo todo en mejorar las que tenemos. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Respecto a si vale la pena o no comprar el juego, pues eso queda en ti. Sígueme en mis redes sociales tanto en Instagram, Twitter y Facebook, al igual que en mi Twitch, donde hago directos de vez en cuando. Yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión en un próximo video.